A la reflexión de hoy la titulo ¿Sometidos o soberanos? Días atrás, en una charla de bar, de café, el día en que Batakis dio sus primeros anuncios, escuché una proyección del país para fin de año. Uno de la mesa dice, decepcionado por lo escuchado de la ministra, que cumpliendo las restricciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como dijo la ministra, se repetirá a fin de año la situación que generó la renuncia de la Rúa, con la crisis de acefalía y descontrol que nos llevó al país a la destrucción. El otro interlocutor, agarrándose la cabeza, le responde que sin cumplir las medidas del Fondo Monetario Internacional, terminaríamos a fin de año como el gobierno de Alfonsín, que fue empujado por distintos sectores para que renunciara. Me pareció una interesante síntesis en donde nos describe que por un lado o por el otro estamos totalmente sometidos. Y en lo personal, mi primera impresión de lo anunciado por Batakis fue que le habló a los mercados, pero me representó el reconocimiento de que como ministra debía someterse a esos mercados por tener una posición de debilidad ante los mismos. Las expectativas eran que una compañera con gestión económica de relevancia en la provincia más importante por actividad y por territorio tuviera una posición confrontativa, soberana, de imponer a quienes están saqueando, conspirando, desestabilizando, con normas que hoy existen, y en el caso de que no fueran suficientes esas medidas que hoy existen para poner orden en la economía, dictar las normas necesarias que bajo la potestad de un ministro de Economía es imprescindible para poner límites a esos sectores u operadores cipayos. ¿Cuánto miedo, terror y pánico tienen funcionarios y gobernantes? Pero esto me ratifica que la nefasta concentración económica no necesita de golpes de Estado o de mayorías en el Congreso. Son muy persuasivos, aunque no creo que necesiten argumentar sus intenciones, sino solo esgrimir sus amenazas. Claro, tienen muchos antecedentes de terror para que esa persuasión sea efectiva. Tanto en dictadura como en gobiernos democráticos hubo persecuciones, desapariciones, lawfare, carpetazos, con pruebas truchas o sin ellas, pero con jueces puestos por decreto, o jugadores de pádel, o quienes creen defender al poder, pero de justicia ni hablar. A través de esta nota o de esta reflexión, convoco a quienes crean que estén capacitados para gestionar como funcionarios de un gobierno popular, pero que además puedan enfrentar al poder no solo en los discursos, sino con decisiones soberanas en beneficio de la población y enfrentando a la nefasta concentración económica que se dedica a saquear y fugar. Necesitamos decisiones soberanas para que una elección entre jubilados y bancos se elija a los jubilados. La realidad es que el sometimiento del gobierno ante los bancos, pagando tasas irreales, haciendo inmanejable una deuda en pesos, diciendo a todo que sí, con la amenaza de no renovar los vencimientos, mientras los jubilados tienen haberes de indigencia, como si fueran subsidios y no como derechos por haber aportado durante 30 años o a través de moratorias, pero que en todos los casos, son derechos y no un regalo del Estado.
Necesitamos decisiones soberanas para saber cuáles son los costos de producir energía en el país. Y si los concesionarios de los servicios públicos han obtenido superrentas sin las inversiones por las que los pliegos los obligaban, en forma inmediata dichos servicios sean estatizados, rescindiendo los contratos por incumplimiento y defraudación a todos los habitantes del país, con sus saqueos y fugas. La actual segmentación es un mamarracho, haciendo que jubilados, desempleados, subempleados, quienes viven de changas o de planes miserables, deban calificar de pobres para no tener que endeudarse para obtener un servicio indispensable, para que los concesionarios puedan llevarse los dólares baratos a cuentas offshore. Es imprescindible que las empresas concesionarias muestren sus costos y estos sean auditados por el Estado. Necesitamos decisiones soberanas para que toda la exportación de materias primas, todo producto exportado de materias primas sin procesar, estén a cargo del Estado. Y de esa manera inducir a la industrialización del país. Pero además evitar el saqueo, la subfacturación, el contrabando y evitar la fuga de divisas o la no liquidación de las exportaciones como están haciendo los cipayos empresarios de multinacionales. Necesitamos decisiones soberanas para que la pauta oficial no sea utilizada para alimentar el negocio del odio, militando para desestabilizar a quienes quieran enfrentar a la nefasta concentración económica. Dicho presupuesto de pauta deberá ser asignado a cooperativas de comunicación y no a multinacionales que fuguen divisas. Necesitamos decisiones soberanas para recuperar el río Paraná, con flota fluvial de bandera, con un mantenimiento estatal y ecológico sin afectar la biodiversidad y el ecosistema, con puertos en manos del Estado y no en manos de saqueadores y fugadores de riqueza. Exigimos la derogación inmediata del decreto 949 del 2020. Necesitamos decisiones soberanas para constituir una Corte Suprema que tenga el coraje de hacer justicia, aunque deba enfrentarse a multinacionales o a políticos o a empresarios, pero ante la presentación de pruebas y no de operaciones con pruebas truchas o sin ellas. Necesitamos decisiones soberanas para que los funcionarios o miembros del gobierno, como todo miembro del Congreso o del sistema judicial que esté implicado en el lawfare, se los investigue y se los desafecte de sus funciones y sean juzgados por tribunales de ciudadanos que califiquen de tener el coraje suficiente para que solo los guíe la justicia y no la ideología de quienes sean juzgados. ¿Cómo es posible que causas con pruebas contundentes sean desestimadas o cajoneadas y otras causas sin pruebas tengan procesos abiertos o incluso con penas de prisión preventiva arbitraria? Necesitamos decisiones soberanas para que no haya presos políticos. Basta de excusas sobre incumbencias. Basta de injustas prisiones que solo hacen daño y disciplinan a toda la dirigencia que quiera enfrentar a enemigos de los intereses del país. Necesitamos decisiones soberanas antes de que sea demasiado tarde. La patria está en peligro.